Es usted muy amable al aceptar esta charla y muy buenos días. Muy buenos días, William, querido, un saludo muy especial para ti. También saludar aquí a Mónica, a Caro, a todo el equipo de la producción de Candela y a toda la audiencia. Es un verdadero honor para mí estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, desde estudios de Candela Estéreo nos está acompañando Mónica, nuestra querida periodista, también Carito. Mónica, el presidente le está escuchando. Creo que vamos a pasar unos minutos muy interesantes, muy importantes, de gran importancia para los colombianos. Buenos días, Mónica, también. Hola Willy, un abrazo de nuevo para toda la familia Candela, presidente. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenido. Esta es su casa, usted anda de maratón. Nosotros también estamos de maratón aquí con William Vinasco Show. Presidente, lo hemos visto muy bien, como un gran presentador todos los días dirigiéndose a los colombianos. Esa es otra profesión maravillosa que hemos descubierto por estos días, presidente. Pues Mónica, yo estoy contento que estemos con ese espacio ya desde hace varios días. Creo que es un espacio, primero en vivo, es un espacio natural con los miembros del equipo de gobierno, donde vamos informando todos los días las acciones, las decisiones, donde vamos informando también cómo se va comportando lo que llamamos la curva de esta epidemia del coronavirus, cómo nosotros tenemos que como sociedad reaccionar, y la verdad es que le hemos puesto todo el corazón y el alma para que ese ejercicio salga bien todos los días. Muchas gracias por preguntarme por eso. No, oye, con una ventaja, Mónica, que cuando termine el señor presidente ya va a encontrar chafa en algún canal o de presentador de televisión, porque la verdad, una gran experiencia y los colombianos coinciden que lo está haciendo bien. Entonces esperemos que al terminar su ejercicio como presidente, pues no se vale. Hay una cosa, aquí está Carito con nosotros también acompañándonos, señor presidente. Carito, muy buenos días también y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, jefe, buenos días para mi hermosa familia Candela y por supuesto buenos días para el señor presidente. Como siempre, bienvenido a Candela Estéreo y nada, antes que nada hay que felicitarlo por estos nuevos y modernos estudios de radio y televisión. Así que, pues, presidente, ¿por qué no nos hace un paneo de estas instalaciones? Y por supuesto, nuevamente, felicitaciones. Bueno, pues muchas gracias, Carito. Este ha sido un empeño que tenía de tiempo atrás nuestro jefe de prensa, Carlos Cortés, y desde hace varios meses teníamos este espacio para poder seguir haciendo este diálogo directo con los colombianos, de estar en los distintos medios, de estar informando, y vamos a habilitar muy pronto también una aplicación donde a través de estos estudios vamos a estar contándole a los colombianos cómo se va trabajando en las distintas áreas de gobierno, en los temas del campo, en los temas de seguridad, cómo se está trabajando en los temas de salud. Entonces la idea es tener este espacio para que sea un centro de comunicación permanente nuestro con todo el país y además hacerlo a través de las distintas emisoras de Colombia. Hoy muy contento de abrirlos públicamente con ustedes en Candela, pero también va a ser un espacio donde queremos llegar a las emisoras comunitarias de los distintos municipios de Colombia. Así que estamos muy contentos y esperamos que este sea un espacio para que todo el gobierno lo aproveche y pueda desde acá comunicarse con toda la población. Señor presidente, ¿qué supo usted? ¿Cómo se informó en primera instancia? Que seguramente esa información de lo que venía de China ya estaba siendo recibida por mandatarios, mandatario de México, mandatario de Ecuador, incluso el mandatario de los Estados Unidos, para reaccionar lo más pronto posible. ¿Quién le comentó? ¿Estaba usted siguiendo el caso de China? ¿Se imaginó que esto llegaría al mundo entero? ¿Cómo se enteró primero y cuál fue su primera reacción, señor presidente? Pues William, si me da un ratico le voy a contar una historia que es bien interesante, porque el año pasado, hacia mitad del año, estuvo acá en Colombia Gro Harlem Brundtland, que había sido primer ministra de Noruega. Ella fue directora de la Organización Mundial de la Salud y ella vino a un encuentro que organizó el expresidente Andrés Pastrana y estuvimos hablando sobre el sistema de salud a nivel mundial y me decía ella que iban a sacar un reporte hacia finales del mes de septiembre sobre cómo el mundo debía prepararse para una pandemia. Ese reporte salió a finales del mes de septiembre y a mí me llegó, lo estudiamos con algunos colegas y hacia el mes de diciembre, porque ese documento todo hacía un plan de trabajo a partir de septiembre de este año, en el mes de diciembre cuando empecé a ver lo que estaba ocurriendo en China, le dije al entonces ministro encargado Iván González que fuéramos monitoreando el tema.
Empezando enero, empezamos a hablar con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y aunque eso se veía muy lejano en ese momento de América Latina, decidimos tener un plan de acción que estuviera sustentado en 3 etapas. Una etapa que era preparación y de alguna manera prevención, una segunda etapa que era contención y una tercera etapa que era mitigación. Por eso, si usted se da cuenta, William, prácticamente desde finales del mes de enero empezamos con el Ministerio de Salud a hacer ruedas de prensa, a informar, y obviamente cuando llegó esta situación a Europa, ya para nosotros era una alerta, y con la Organización Mundial de la Salud empezamos a adoptar medidas, controles en puestos migratorios, pregunta migratoria, control de fiebre, etcétera, etcétera. Y ya cuando vino el primer caso, que fue a comienzos de marzo, nosotros decidimos mirar todo el universo de políticas disponibles y tratar de doblar con velocidad. Por eso ahí vino cierre de fronteras, controles a los viajeros de ciertos países, después prohibición de viajeros extranjeros, después el cierre de aeropuertos, vino sacar a los niños de los colegios, a los jóvenes de las universidades, vino después el aislamiento preventivo obligatorio de los mayores de 70 años y después esta cuarentena nacional, con un objetivo. Y el objetivo, o con varios objetivos, pero el más importante, quitarle la velocidad de propagación a este virus, porque este es un virus que crece exponencialmente por una sencilla razón. El 80% de quienes lo portan son asintomáticos, no tienen síntomas, ni siquiera se van a dar cuenta que lo tuvieron. Entonces eso hace que sea mucho más complejo. De otro lado, es un virus que crece en el contacto social. Por eso también limitamos eventos, cancelamos los partidos del torneo de fútbol, por eso cerramos discotecas, cerramos bares. Medidas que eran muy, muy drásticas, pero que ayudan a quitarle velocidad. Y después con la declaratoria del aislamiento preventivo obligatorio, cuarentena nacional, lo que hemos querido es quitarle velocidad, preparar el sistema de salud para tener mejores capacidades y de otro lado, valga decirlo, William, el más importante, salvar vidas. Entonces, y yo lo voy a decir también abiertamente, yo soy una persona de fe, orgullosamente de fe, y siempre desde cuando empezamos a ver esta situación, yo me he encomendado mucho y he pedido siempre que mi Dios me dé sabiduría y me dé la posibilidad de anticipar cosas en protección y en defensa de todo el pueblo colombiano. Pero esa es la historia de cómo nosotros hemos ido trabajando y por supuesto con un gran equipo de gobierno, el ministro de Salud Fernando Ruiz, el exministro encargado Iván González, el equipo de planeación del Ministerio de Hacienda, el equipo de la Casa de Nariño, los demás ministerios, la ministra de Minas, la ministra de Transporte, todos trabajando de manera articulada, la ministra del Interior, el ministro de Defensa. Y digo todo esto, William, porque las decisiones han sido drásticas, pero las hemos acompañado también de medidas económicas y sociales para proteger a los más vulnerables y proteger el empleo. Ese es el resumen de cómo ha sido todo este proceso y cómo sigue siendo, porque aquí nadie puede cantar victoria. Nos toca todos los días trabajar intensamente para quitarle velocidad al virus y salvar vidas. Tenemos una cantidad de preguntas, muchas inquietudes de parte de los oyentes de la familia Candela. Vamos a tratar de evacuarlas de una manera rápida. Vamos a comenzar por las cifras. 1.780 infectados al día de hoy. Lamentablemente 50 muertes en el país. ¿Se ajusta esta curva a lo que los epidemiólogos habían pronosticado, presidente? Estamos con un mes de retraso. Y si vamos juiciositos, ¿cuál es el panorama? Si no somos tan juiciosos, ¿cuál sería el panorama para Colombia, presidente? Pues, Mónica, yo creo que hay varias cosas que son fundamentales. Lo primero es que si nosotros somos disciplinados, nosotros mismos en nuestra órbita personal, salvamos vidas. ¿Y por qué lo digo? Porque si nos lavamos las manos por lo menos 10 veces al día, constantemente, con agua y jabón, si dejamos de saludar de beso, de abrazo, de saludarnos con las manos y tenemos el distanciamiento, pues nosotros podemos por lo menos quitarle un 50% de velocidad de propagación al virus. Fuera de eso, si nosotros somos juiciosos en que los mayores de 70 años se queden en casa, en que los podamos querer, consentir, pero manteniendo las distancias y llevando unos protocolos, le quitamos letalidad al virus porque es muy, muy letal con las personas
mayores de 70 años. Y por otro lado, también es muy letal con las personas que tienen preexistencias, que tienen diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, efisema, niveles altísimos de tabaquismo. Entonces, también a ellos hay que protegerlos. Y fuera de eso, también si somos juiciosos con los niños y los jóvenes, también logramos quitarle velocidad al virus. Y yo le decía ayer a alguien que el sentido de cuidado con los niños es tremendo, porque la mayoría de niños van a ser asintomáticos, pero si un niño sale al parque y se agarra de un pasamanos o de un rodadero, donde estuvo otro niño que a su vez haya convivido con alguien que tenga coronavirus, pues ese niño va a pasar las manos por el rodadero, por el pasamanos, y después lo más seguro es que se meta las manos a la boca o a la nariz o se frote los ojos y después llegue a la casa y contamine a toda la familia. Por eso es tan importante también tener esa disciplina. Y por supuesto, a quienes dentro de la cuarentena pueden ir al supermercado, pueden ir a la farmacia, pueden ir al banco, pues es bueno usar el tapabocas y también mantener esa distancia prudencial, porque de nada nos sirve tener tapabocas, pero estarle respirando al otro en las orejas cuando estamos en el cajero automático o estamos en la fila del supermercado. Entonces también son prácticas de distanciamiento que son importantes. Todo esto que se ha venido haciendo, Mónica, nos muestra a nosotros que hay avances positivos, no solamente en términos de reducción de letalidad, sino que también hay algo importante, y es que el número de casos versus el número de recuperados, el número de casos por millón de habitantes, el número de muertos por millón de habitantes que tenemos comparado con otros países, nos muestra un poco mejor. Como digo, no se trata de cantar victoria, pero de perseverar en esta estrategia para que Colombia no sea un país con un crecimiento exponencial del virus. Y algo que también es importante, en paralelo, hemos venido aumentando el número de pruebas, hemos venido también aumentando el número de camas y hemos venido también aumentando la capacidad de unidades de cuidado intensivo que tiene nuestro país. Yo creo que la combinación de todo esto es importante y yo aprovecho, Mónica, también para expresar mi solidaridad a esas familias, esas 50 familias que han perdido seres queridos, pero también decirles a ellos que aquí estamos en oración, en compañía, en sincero apego con ellos, y también decir que nos motiva que haya ya 100 recuperados en nuestro país, 100 personas que han salido de este embate y que lo han hecho también con éxito. Yo creo que son dos caras de la moneda y nosotros, así como debemos expresar solidaridad a esas familias que han tenido el sufrimiento, yo creo que también debemos expresar nuestra alegría con aquellos que han podido sortear exitosamente esta enfermedad. Presidente, ¿cree que las medidas que se tomaron en Colombia para llevar a cabo el aislamiento total fueron en el tiempo indicado? Pues claro, yo creo que en esto uno no puede ser, como decimos, como podemos decir coloquialmente, chicanero, ni tampoco uno tratar de sacar pecho. Yo creo que hemos obrado de la manera, primero, más veloz posible. Hemos tratado de obrar acertadamente pensando en la salud y la vida. Y yo creo que cuando uno compara la manera en la que se fueron tomando decisiones versus otros países con el número de casos, con el número inclusive de incidentes, la gran mayoría de nuestras decisiones se fueron adoptando antes de tener un deceso, antes de tener un incidente fatal. Y yo creo que eso a nosotros nos sirve porque disminuye la velocidad y yo creo que permite salvar vidas. Ahora, este es un trabajo que se monitorea todos los días. Muchas personas hablan de los números de contagios. Lo cierto es que hemos tenido casi 30.000 personas que se han sometido al examen y cerca de 28.600 personas han salido negativas. Entonces, cuando uno mira el número de pruebas versus los positivos en comparación con los negativos, también para nosotros pues nos permite tener algún grado de pronóstico. Pero lo más interesante es que las pandemias, desafortunadamente, se miden en función de la mortalidad, de la letalidad. Y hasta ahora, comparado con muchos países de América Latina, el número de muertes por millón de habitantes en Colombia se ve mucho mejor. Queremos que eso se mantenga y eso solamente se logra en el trabajo colectivo de todos los colombianos. Y lo digo una vez más, aquí no hay espacio para vanidades, para protagonismos. Aquí no se trata de que alguien sea el protagonista. Aquí el protagonista es Colombia y todos unidos,
porque el éxito nuestro será un éxito colectivo y por eso todos debemos obrar con un gran sentido patriótico de unidad. Sí. Ayer lo decía usted de manera bastante directa, presidente, que esto no era mamadera de gallo, que esto era en serio y que la gente tenía que concientizarse realmente de que no puede salir de la ciudad y tiene que tomar todas las medidas. Lo hizo de manera bastante directa. Hay que hablar del bolsillo, hay que hablar de la economía, porque el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que cambiamos de crisis, pasamos de crisis sanitaria a crisis económica. Hablemos de la economía, presidente, hablemos de las empresas, hablemos acerca de estos beneficios de pronto de préstamos rápidos para las empresas. ¿Qué posibilidades hay también con los parafiscales? ¿Qué beneficios podemos hablarle en este momento a los pequeños, medianos y grandes empresarios? Yo creo que esa es una gran pregunta, Mónica, porque muchas personas me hacen a mí la pregunta constantemente. Me dicen, bueno, presidente, pero usted nos ha hablado de aplanar la curva de la epidemia. Es decir, esa epidemia que crece así como una montaña hay que aplanarla para reducir los efectos. Y yo también creo que tenemos que aplanar la curva de los efectos negativos en la economía. Porque en la medida que uno aplana la curva de la epidemia, que son medidas restrictivas, pues lo que uno empieza también es a ver una curva hacia abajo en términos de lo que puede ser un efecto negativo en la economía. Entonces, la tarea que tenemos es también de aplanar ese efecto negativo que se puede ver en los ingresos de los hogares, en la micro, en la pequeña, en la mediana empresa. Y yo creo que aquí hay algo muy importante. Desde que empezamos a tomar las medidas drásticas en salud, hemos pensado también en los hogares más vulnerables de Colombia, que era nuestra primera tarea. ¿Y cómo lo hemos hecho? 2.6 millones de familias en acción han recibido un giro adicional. 1.7 millones de adultos mayores también con un giro adicional. Los jóvenes en acción, 276,000 jóvenes con un giro adicional. Los niños que salieron de los centros de atención integral del ICBF están recibiendo en sus casas el apoyo nutricional para ellos y también para el resto de los miembros de la familia. Hemos habilitado cerca de 1 millón de mercados también con el Ministerio del Interior. Lanzamos un programa de devolución del IVA a las familias más vulnerables, que también ha sido algo muy novedoso. Y estamos llegándole a esas familias, devolviéndole lo que están consumiendo en promedio cada 2 meses en IVA. Y ayer, apreciada Mónica, Caro, William, pasó algo muy importante en la política social. Habíamos identificado que cerca de 3 millones de familias en Colombia que estaban en la informalidad, pero nunca habían estado en ningún programa social, podían estar pasándola muy mal. Y tomamos toda la información de la encuesta nacional de hogares. Trabajamos con los operadores de telefonía celular, trabajamos también con el sistema financiero y logramos empezar desde ya un giro para que esas familias tengan un ingreso de 160,000 pesos para, por lo menos en este mes, tener la posibilidad de adquirir alimentos. Y lo hicimos en tan solo 15 días. Para que ustedes me entiendan, Familias en Acción se demoró 7 años en llegar al máximo nivel de focalización. Aquí en 15 días le llegamos a más de 3 millones de familias y ayer empezamos la dispersión a más de 1 millón de personas. Y a mí me alegró, y lo digo además coloquialmente, me partió el alma de ver tantos funcionarios entregándose y ver ayer cómo a muchas personas les llegaba en una flechita, ni siquiera en un teléfono inteligente, un mensaje de texto que les decía: usted es beneficiario de este programa que se llama Ingreso Solidario, ya tiene su platica en el banco, vaya y sáquela si quiere, o vaya y si tiene un teléfono inteligente puede pagar de una vez con este servicio, con esta aplicación. Eso para mí es un gran trabajo articulado interinstitucional. ¿Y por qué hago toda esta enumeración? Porque hemos llegado a casi 10 millones de hogares, más de 30 millones de colombianos con este tipo de atención. Y sabemos que también hay un reto grande, que son las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Por eso nosotros lanzamos un programa de garantías de crédito que puede llegar a representar cerca de 70 billones de pesos, 7 puntos del PIB. ¿Y eso en qué consiste? Que si mañana, por ejemplo, un microempresario va al banco a pedir un crédito de 10 millones de pesos para mantener su nómina y transitar esta tempestad, la nación va a garantizarle el 60% de ese crédito.
Y eso es revolucionario. Es el programa de créditos para micro, pequeña y mediana empresa más grande como porcentaje del PIB que tenemos hoy en América Latina. Y también, Mónica, tomamos medidas para retiros de cesantías, tomamos medidas en el Fondo Nacional del Ahorro, donde puede haber periodos de gracia hasta por 6 meses. Lanzamos un programa donde las familias más vulnerables, si se cuelgan en los servicios públicos, pues puedan seguir recibiéndolos y después de pasada la emergencia se difieran esos pagos 36 meses. Y algo también muy importante en los arriendos, se prohíben los desalojos. Segundo, nadie puede darle una sanción de intereses de mora frente a alguien que se cuelgue en un arriendo en estos momentos de la emergencia. Si a alguien se le vence el arriendo durante la emergencia, se extiende automáticamente hasta después de la emergencia. Y algo también muy importante es que le digamos a todas las familias colombianas que en medio de estas dificultades también hay disponibilidad de créditos personales, créditos de consumo. Y en lo que llevamos hasta ahora, el último cuadro hasta el 3 de abril, ya se habían hecho reestructuraciones de créditos hasta por 66 billones de pesos. Yo creo que la sumatoria de todo esto muestra que estamos tratando de atender todos los frentes posibles. Por supuesto, nunca va a faltar alguien que diga, a mí no me ha ido de pronto tan bien, no me han entregado el crédito, yo lo entiendo y nosotros tenemos que ver cómo le damos esa asesoría, ese acompañamiento, pero la idea es que los colombianos podamos transitar por esta difícil situación que vive el mundo, pero hacerlo sin hambre, hacerlo además con inteligencia para ganarle esta competencia al virus. Y algo que quiero reiterar, aquí no debemos pensar como país en volver a la normalidad, en volver a lo que éramos hace 3 meses, sino en ser mejores. Y aprovecho para decir esto, el coronavirus no se va a ir después de la cuarentena, ni es un tema ni de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4 meses. Mientras aparece una vacuna, vamos a tener que convivir muchos países con él y por eso cuando yo hablo de pasar de un aislamiento preventivo inteligente, es como nosotros, teniendo el mayor teletrabajo posible, como nosotros con los mejores protocolos de trabajo, como nosotros protegiendo a los adultos mayores de 70 años, como nosotros protegiendo a los jóvenes, como nosotros teniendo rigor y disciplina en nuestra interacción, somos capaces de recuperar nuestra productividad, obviamente sabiendo que la vida social va a estar totalmente limitada por mucho tiempo, pero aquí es donde tiene que salir la berraquera, la inteligencia, la creatividad y el ingenio de los colombianos. Presidente, a partir del 27 de abril, los padres de familia tendrán que salir a trabajar. Los niños, entonces, van hasta el 31 de mayo, se quedarán en casa. ¿Ustedes han pensado en este escenario? ¿Quién va a cuidar los niños? ¿Los papás se van? ¿Los niños supuestamente en clases virtuales? Claro, sí, lo hemos pensado, pero además yo quiero decir esto, yo qué más quisiera que resolverle a todos los colombianos todas las preguntas y todas las dificultades. Sabemos que tener los niños mucho tiempo en casa, pues es complejo para los niños y es complejo para los papás. Pero aquí estamos haciendo esto es para salvar vidas y todos vamos a tener que hacer esfuerzos para salvar vidas. Y yo inclusive hablaba de eso también el otro día con mi esposa. Vamos a tener que buscar adaptarnos en horarios todos los colombianos y en responsabilidades también frente a los niños. Hay que entender que esta es una situación excepcional. Esta es una situación única y ojalá sea única en nuestras vidas, pero yo me atrevo a decir que es el momento más crítico que ha vivido la humanidad, tal vez después de la última guerra mundial. Y esto implica que todos nosotros tendamos que obrar con un nivel de sacrificio en nuestro tiempo, en nuestras obligaciones, en cómo nos administramos e inclusive también en los niveles de responsabilidad de los propios niños, porque este también es un consejo. Hay niños que están en la casa y de pronto no se han dado por enterados de la magnitud de la situación. Y yo creo que nuestra labor como padres es también hablarles a ellos con mucha crudeza, pero hablarles también con mucha esperanza para que ellos entiendan que este va a ser un momento que va a marcar sus vidas, que su responsabilidad, que su disciplina y entender que su comportamiento también salva vidas. Entonces, yo me atrevo a decir en esto, Caro, que entre todos vamos a tener que buscar un periodo de adaptación y eso también va a implicar que los mismos empleadores también contribuyan a esas realidades en muchas familias de sus empleados. Porque aquí nos toca a todos pensar, y lo voy a decir con esta palabra, con un gran sentido de humanidad y de solidaridad.
Aquí nadie puede tener una actitud ni tacaña, ni mezquina, ni calculadora, porque hay personas que de pronto enfrentan estas circunstancias tratando de ver cómo minimizan una pérdida aquí, una pérdida allá. Yo creo que aquí el mensaje tiene que ver es cómo soy lo suficientemente solidario y también de qué estoy dispuesto a ceder, qué estoy dispuesto a dar para que alguien que la está pasando mal realmente pueda sortear estas dificultades con éxito. Y yo me atrevo también a decir lo siguiente, lo he planteado muchas veces, el coronavirus quiere impregnar también el miedo y nosotros lo que necesitamos es contagiarnos del mayor espíritu solidario. Que el virus quiere también cabalgar sobre el individualismo y sobre la ambición y sobre la vanidad, pues nosotros tenemos que responderle con un gran sentido de colaboración colectiva y con un gran sentido donde nos vamos a apoyar unos a otros. Y esto va desde las cosas más elementales. Si nosotros antes estábamos yendo a la peluquería, qué sé yo, una vez al mes o una vez cada 15 días, hoy seguramente esa persona que nos cortaba el pelo no tiene ingresos. ¿Por qué? Porque por las mismas prácticas de seguridad en el entorno de esta pandemia, pues tenemos que mantener distanciamiento. Preguntémonos cómo podemos ayudarle a esa persona para que le podamos pagar por anticipado, seguramente las que nos va a hacer en el otro semestre, y darle la posibilidad a que esa persona salga adelante. Y lo mismo con muchas otras profesiones, el señor que paseaba al perro, la persona que estaba de pronto haciendo algún servicio de asistencia. Me hemos visto también, me han escrito masajistas, entrenadores personales, muchas de estas personas que se ganan la vida y que conviven con muchísimas personas haciendo lo mejor. Hoy tenemos que pensar en ellos y ayudarles. Y lo mismo también creo en el nivel empresarial. No es como minimizo costos para que entonces no pague nómina o pague menos nómina, sino cuál es el esfuerzo que podemos hacer en un sentido de humanidad pensando en todos los empleados para que ellos y sus familias también transiten exitosamente en esta situación. Sí, presidente, para concluir el tema de colegios, de estudio de los muchachos, se preguntan los papás, bueno, tenemos que seguir pagando pensión en este momento, los colegios nos dicen que sí, que hay que pagar pensión, pero nos pueden dar algunas facilidades, además las rutas escolares que dicen que en este momento están desprovistas, las rutas también de servicio especial. ¿Qué les podemos decir a este sector de la Mónica, población, mira, sobre ese tema, yo entiendo que hay que entender las realidades de todos, de todos. Yo creo que hay unas familias que tienen ingresos altos o muy altos, que seguramente también tienen sus hijos en colegios privados y muchos de ellos dirán, pero yo ¿para qué pago transporte este mes? Pues ese pago del transporte, que no los va a hacer más pobres, ese pago del transporte para esas familias de altos ingresos es también para pagarle al señor que conduce la ruta, al señor que conduce el bus, y a las personas también que están en los servicios de soporte. Algunos colegios han venido ya reduciendo esos pagos. Otros, por ejemplo, lo que han hecho es bajar la mitad del presupuesto también de alimentación, que es también para pagarle a las personas que en el colegio están preparando esos alimentos regularmente. Y estos son sacrificios que seguramente se tendrán que hacer, por lo menos inmediatos, porque estamos hablando de un mes o un mes y medio. En otros casos hay otras familias que no tienen esos niveles de ingreso tan altos y también los colegios van mermando su capacidad de recibir recursos, entre otras cosas, porque hay gente que se va colgando en las pensiones. Por eso también abrimos líneas de crédito especializadas y pensando también en esos flujos de caja para los colegios. Entonces yo creo que aquí el mensaje es que nos toca utilizar la inteligencia colectiva, no la inteligencia individual. No como nosotros nos protegemos individualmente, porque lo voy a decir, si nosotros no obramos con un gran sentido de solidaridad, donde entendemos qué le duele al otro y cómo podemos entre todos protegernos y acompañarnos, lo que vamos a tener es una pérdida masiva en muchos niveles en el país. Y esto, como lo digo, aquí es una situación única. Hay personas que hablan de que esta es una situación como una guerra, y tal vez sea eso, una guerra contra un virus. Y en esos momentos de guerra es donde prima la unidad y donde nosotros tenemos que preguntarnos qué le hace falta al otro mañana y por qué si de pronto yo pierdo hoy algo de recursos,
es para ayudarle al otro a solventar una situación que es muy difícil. Nosotros como Estado estamos tratando de atender muchos frentes. Ayer lo decía el ministro Alberto Carrasquilla, distintos anillos. El anillo de la salud. Primer anillo, que tengamos la plata para la emergencia, que aumentemos las capacidades, que saldemos las deudas históricas del sistema de salud. Segundo, el anillo de la política social para los más vulnerables, toda esta red de protección que les he narrado. El anillo también de la protección del empleo y la micro, pequeña y mediana empresa, para que el país salga adelante. Entonces yo creo que ese mensaje lo debemos tener todos, y yo también creo que frente al tema de los colegios debemos primero entender la circunstancia excepcional inmediata, y por supuesto nosotros tenemos también que habilitar todas las líneas de apoyo, las líneas de crédito para que los colegios salgan adelante. Y una cosa que también quiero decir, como el coronavirus no se va a ir ni en un mes, ni en 2, ni en 3, ni en 4, a salvo que ocurra un milagro, y más bien va a estar en un periodo más largo, todos vamos a tener que adaptarnos. Y hay cosas que yo también creo que van a ser muy positivas de esta situación. La educación virtual se va a fortalecer muchísimo más. Y hemos visto en algunos países donde han empezado de alguna manera a liberar el regreso a ciertas clases, pues no lo están haciendo con todos los niños al mismo tiempo. El lunes van de un grado a otro grado, el martes van de un grado a otro grado, mantienen las políticas de distanciamiento, mientras se va haciendo una adaptación de esa virtualidad y esa presencialidad para que nosotros le ganemos la partida al virus, evitando su propagación exponencial y protegiendo vidas. Y lo mismo nos va a pasar en distintos sectores. Yo los veo, por ejemplo, William seguramente está en su casa, ustedes seguramente están en el estudio, pero hay unos muchachos que están en la cabina. Hay unos muchachos que están manejando la consola, hay unos muchachos que están manejando la señal. Y ellos están trabajando en el marco de esta cuarentena nacional, siguiendo las mejores pautas de protección y los mejores protocolos. ¿Qué tenemos que hacer? Inteligentemente, mejorarlos. Tener aquí más distanciamiento entre ellos en el lugar de trabajo, tener además el uso del tapabocas, tener desinfectantes, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el gran momento y el gran llamado a la solidaridad nacional. Señor presidente, permítame, Carito, es que en el comienzo de la cuarentena se desbocó una muy buena cantidad de colombianos a centros comerciales, Corabastos incluso, y se presentaron exagerados precios en el costo de los alimentos particularmente. Posteriormente vimos al superintendente de Industria y Comercio que él mismo estaba visitando esta serie de sitios para evitar las especulaciones. ¿Qué control se está desarrollando en este momento para que los precios de los alimentos no se desborden y tengan el precio justo? Pues, William, lo primero es que este no puede ser una circunstancia donde haya personas que con mezquindad piensen en hacer su agosto. Es decir, aquí no está permitido ni el acaparamiento, ni la especulación. Se van a sancionar por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, se va a sancionar también con otras autoridades. Pero lo otro es haber sacado una guía, que es la guía que sacamos nosotros con un decreto, donde se establecen también unos precios de referencia frente a muchos productos que son necesarios para los hogares. Y el DANE nos está ayudando en eso, de tal manera que podamos denunciar oportunamente la especulación. Y algo que es interesante, en este aislamiento preventivo obligatorio, que también es inteligente, porque hemos permitido que la cadena de abastecimiento esté funcionando en alimentos, en productos de aseo, en productos de salud, en servicios públicos, etcétera. También nos tiene que servir a nosotros para que el manejo de la comercialización sea en función también de tener unos precios de referencia para proteger el abastecimiento a toda la sociedad y especialmente a la población más vulnerable. Yo creo que eso nos ha permitido que nosotros no veamos los supermercados con las góndolas totalmente vaciadas, porque se ha generado una gran confianza de que el ciudadano, en medio de esta cuarentena nacional, de este aislamiento preventivo obligatorio, puede una vez al día ir al supermercado y comprarlo del día o comprarlo de mañana, sin tener que ir a hacer una provisión para 2 meses y por esa vía generar no solamente especulación, sino eventualmente generar una alza indiscriminada de precios. Yo creo que todo eso suma y, por supuesto, William, el mensaje es: al que esté tratando de hacer su agosto, al que esté acaparando y al que esté especulando, le vamos a caer con todo el peso de la ley.
A propósito, presidente, de las centrales de abasto, de los supermercados, de las tiendas de barrio que ya nos quedó claro van a permanecer abiertas en este aislamiento total. Pero, ¿qué va a pasar entonces con los transportadores de carga, los transportadores de alimentos? ¿Qué beneficios van a tener para que puedan surtir tranquilamente en el país? Ellos han venido trabajando muy bien, Carito, y yo quiero agradecerles a ellos, a esos transportadores que se la juegan por Colombia. Nosotros, una de las primeras decisiones cuando tuvimos la caída de precios del petróleo fue también bajar el precio de la gasolina en un poco más de 1.000 pesos. También se hizo la reducción en el precio del diésel. Eso algo también les ayudaba, pero también para mantener la cadena de abastecimiento, la ministra Ángela Orozco, que ha hecho un gran trabajo, ella también tomó la decisión y es que no se cobren peajes durante este tiempo del aislamiento preventivo obligatorio para la cadena de suministro. Y por otro lado, tenemos una restricción muy clara al transporte de pasajeros que solamente pues sabemos que tiene efectos económicos y sociales, pero hemos también buscado líneas de atención, de compensación. Y debo decirlo, en el transporte particular está totalmente limitado. Hay alguna excepción de un caso de fuerza mayor o quien tiene que ir al médico, quien está atendiendo una emergencia, pero yo creo que también hemos tenido una gran receptividad de la ciudadanía, un gran nivel de disciplina y un gran nivel de compromiso. Y al que quiera ponerse en el plan, como lo dije ayer coloquialmente, de mamarle gallo a la medida y tratar de coger el carro e irse para una finca, ahí también se va a encontrar con las autoridades, no solamente para inmovilizarle el vehículo, sino para ponerle la más alta sanción en el marco de una pandemia, porque como lo dice también el Código Penal, quien violente o viole una norma emitida por autoridad sanitaria para evitar la propagación de una epidemia puede llegar a tener entre 4 y 10 años de cárcel. Sí, además porque estamos haciendo todos un esfuerzo enorme, es un esfuerzo económico también muy grande del país para que algunos violen la norma y terminemos pagando todos. Es inconcebible en este momento. Pues, presidente, hay unos altos índices de maltrato intrafamiliar. La vicepresidenta en las últimas horas, Marta Lucía Ramírez, ella propuso que se prohibiera el consumo de alcohol al interior de los hogares. El alcohol definitivamente es un detonante y esto puede estar haciendo crecer estas cifras. ¿Se podría prohibir el alcohol para que la gente lo consuma en su casa? Yo creo que el sentido de la propuesta de la vicepresidenta es distinto. A ver, déjeme, yo lo trato de desagregar. Primero, lo que nosotros establecimos con el decreto de orden público era prohibir el consumo en espacio público de licor. Y eso se estaba hoy haciendo cumplir por parte de las autoridades. Lo segundo es si se prohíbe o no la comercialización de trago, que es a donde yo creo que va el comentario de la vicepresidenta. Y eso es lo que se denomina una ley seca. En este momento no la hemos impuesto, pero sí hemos trabajado con alcaldes y con gobernadores donde, por ejemplo, ellos han limitado a que la persona que va al mercado una vez al día nada más se pueda llevar una botella o de cerveza o de vino o de aguardiente. Y eso también es un poco para regular que no estamos en el momento de una gran jarana donde la gente se lleva para la casa cualquier cantidad de licor, sino que tengamos ahí unos límites. Pero yo también creo que prohibir y hacer efectiva una prohibición del consumo de licor en las casas, pues es muy complejo porque todo el mundo en la casa tiene alguna botella de algo. Lo que tenemos es que entrar al corazón del problema. Es cierto que el alcohol acelera incidentes de violencia doméstica, pero aquí lo que tenemos es que denunciar y castigar ejemplarmente al quien comete un acto de violencia doméstica. Y por eso nosotros hemos mantenido abiertas las comisarías de familia, aún en el marco de este aislamiento preventivo obligatorio, hemos apelado a ellas también con la virtualidad y también la protección de los niños, que es muy importante, porque en esa violencia intrafamiliar, los niños también muchas veces son los que se ven afectados o, como decimos coloquialmente y tristemente, son los que llevan del bulto. Entonces, hoy mismo, en el espacio de las 6 de la tarde, con la alta consejera presidencial para la niñez Carolina Salgado, con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vamos a mostrar esa gran campaña de sensibilización para que todos en el marco de este aislamiento preventivo obligatorio entendamos que es cuando más amor, más comprensión, más paciencia debemos tener con los niños.
porque sabemos que los niños también se ponen ansiosos y necios porque llevan mucho tiempo encerrados, pero aquí es inadmisible y no será permitido que nadie violente a un niño. Y la otra cosa que es importante decirla, y es también triste, Carito, es que desafortunadamente cuando uno mira los índices de medicina legal, el espacio donde los niños son más atacados en Colombia es al interior de sus hogares. Eso es una tristeza. Y por eso nosotros hemos querido mantener también esas comisarías y esos sistemas de denuncia, porque todos debemos al unísono ponerle la camiseta de la protección de los niños y como lo dice nuestra Constitución en su artículo 44, los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Señor presidente, China empieza a regresar a la normalidad en el día de hoy, después de un poco más de 3 meses de haberse conocido el brote en ese país del COVID-19. ¿Cree que después del 27 de abril se pueda extender en este momento la cuarentena para los colombianos? William, nosotros hemos venido tomando decisiones de la mano con los epidemiólogos, con los infectólogos, con el Ministerio de Salud, con el Instituto Nacional de Salud. Yo creo que hoy en día podemos decir que Colombia tiene la cuarentena más larga que se haya visto en el hemisferio occidental. Y la estamos haciendo con un gran sentido de responsabilidad, pero también tenemos que darnos cuenta de una cosa. El coronavirus, de nuevo, William, no se va a ir el 27 de abril. Ni el 27 de mayo, ni el 27 de junio, ni el 27 de julio, ni el 27 de agosto, y así sucesivamente, porque vamos a tener un virus que va a estar presente en la humanidad por un periodo más largo. Y eso es importante decirlo. Un país no puede permanecer en cuarentena indefinidamente, porque si no lo que hacemos es acabar todo el desarrollo humano. Eso acelera pobreza, acelera incidentes de desnutrición, acelera otros fenómenos y también otras patologías. Hay personas que van a empezar a sufrir de más estrés, hay personas que se le van a acelerar muchas de sus preexistencias. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros en que hay que ir migrando de un aislamiento preventivo obligatorio total a un aislamiento preventivo que sea colaborativo, que sea selectivo y por ende más inteligente en las medidas. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros partamos del supuesto que tenemos que retomar nuestra vida productiva, pero no nuestra vida social. Es decir, después del 27 de abril no es que vamos a ir al parque a jugar un picadito de fútbol, después del 27 de abril no nos vamos a ir a una fiesta de 15 años, ni a un matrimonio, ni a una rumbita en la casa del vecino, ni vamos a estar en discotecas, ni en bares, ni en conciertos, ni en grandes eventos. Mientras no se desarrolle una vacuna efectiva o un tratamiento efectivo, ese tipo de interacciones no las vamos a tener, porque si las llegamos a tener, lo que terminamos es acelerando exponencialmente el virus. Entonces vamos a tener que mantener esas limitaciones. Lo otro, a los mayores de 70 años, que yo sé que están sufriendo muchísimo tanto tiempo en sus casas, nos va a tocar, como ya lo dijimos, que se queden en la casa hasta finales de mayo, inicialmente, para protegerlos a ellos. Y lo mismo con los niños que estaban en los colegios o en los jardines y con los estudiantes universitarios. Ahí estamos siendo selectivos. Y lo otro es que hay actividades diarias frente a las cuales tenemos que fijar protocolos, bien sea en sectores puntuales, bien sea en nuestro comportamiento, claro, maximizando lo que más se pueda el teletrabajo. Seguramente tú en Candela tendrás a Mónica en su casa, a Carito en su casa o en el estudio, tú estarás en tu casa, los muchachos que estén en la cabina tendrán más distancia, usarán protocolos con tapabocas, con guantes, etcétera. Y tendremos otros lugares donde de pronto estamos más acostumbrados a la aglutinación, donde también tenemos que cambiar esos protocolos, tener más distancia, utilizar el tapabocas, porque yo creo que aquí no hay un falso dilema entre el desarrollo humano, el desarrollo social y la salud. Las dos van de la mano, pero como el coronavirus va a estar por casi un año más mientras aparece una vacuna, nuestra tarea es aplanar esa curva, que es lo que estamos haciendo. Evitar la propagación exponencial, salvar vidas, pero también adaptarnos como sociedad a ganarle la parada de largo plazo, y eso implica ganarle esa parada
con la recuperación de nuestra capacidad productiva, con la recuperación de Colombia, porque Colombia no se puede ni se va a dejar derrotar del coronavirus. Presidente, hace unos días Maduro estaba insistiendo en donar 2 máquinas chinas que tenía él para diagnósticos de COVID-19. ¿Qué hay detrás de este ofrecimiento y cómo están las relaciones con Venezuela? Mire, hay una cosa importante, Caro, y es que este no es tiempo para hacer política. En las calamidades no se hace política. Y yo le dije al ministro de Salud, todo lo que nosotros podamos hacer para ayudar a Venezuela en el marco de nuestra lectura epidemiológica, de nuestros análisis, hacerlo. Y le pedimos inclusive a la Organización Panamericana de la Salud que estuviera ahí como una especie de coordinador. Y obviamente en estos últimos días Nicolás Maduro dijo públicamente que iba a donarle una máquina a Colombia. Y él empezó a hacer política y a decir que no se la querían recibir y demás. Y nosotros fuimos muy claros y muy prácticos con la Organización Panamericana de la Salud. Digo, analicen esa máquina. Y la Organización Panamericana de la Salud la analizó y analizó también las tecnologías que se utilizan en Colombia y sencillamente nos dijo, esa máquina no es compatible con las tecnologías que hay en Colombia. Y yo recuerdo que cuando me dieron esa información yo estaba con un epidemiólogo y le dije al epidemiólogo, oiga, explíqueme un poquito, pues, ¿a qué se refiere la Organización Panamericana cuando habla de la incompatibilidad? Y me dio 3 ejemplos que para mí fueron muy ilustrativos, muy coloquiales por demás. Y le dije, bueno, doctor, cuénteme. Me dijo, mire, ¿usted cuánto calza, presidente? Y le dije, yo calzo 40. Me dijo, pues, ¿qué pasa si yo le ofrezco a usted unos zapatos talla 35? Que usted los podrá meter en el closet si quiere, pero no los va a poder poner nunca, no le van a servir. Y después me dio otro ejemplo, el mismo médico. Me dijo, eso es como si usted tiene un carro donde el RIN es RIN 16 y yo le regalo a usted unas llantas RIN 14. Pues no se las va a poder poner al carro. Y después me dio otro ejemplo todavía más claro. Me dijo, es como cuando usted tiene un teléfono que funciona con Android y tiene un teléfono que funciona con iOS. Si usted no tiene una aplicación que funcione para los dos, pues solamente le va a funcionar con una sola plataforma. Entonces, bajo esos ejemplos que son muy coloquiales, nosotros entendimos además que eran totalmente incompatibles y que recibir una máquina o contemplar recibir una máquina en esas circunstancias solamente se presta para un show político, no resuelve nada y por eso nosotros simplemente a través de la Organización Panamericana de la Salud dimos, más bien empléenla ustedes en su población y que ojalá pueda también servir para aumentar la capacidad de testeo y de pruebas en Venezuela. Sí. Presidente, ayer estuvo usted visitando Corferias, hay varios escenarios como también hoteles, escenarios deportivos que se han ofrecido para esta crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿Cuándo se van a comenzar a adecuar para estas sedes sanitarias, para atender pacientes de COVID-19? Esa es una gran pregunta, Mónica, porque nosotros tenemos que evaluar cómo está Colombia en la capacidad de camas. Nosotros debemos tener en este momento en el país alrededor de 87,000 camas en total. Y ese número, cuando uno lo compara con otros países de América Latina, es un número alto. Yo diría que eso también se debe a la descentralización histórica de Colombia. Cuando miramos las unidades de cuidado intensivo, que son para las personas que puedan estar en estado más crítico, nosotros nos encontramos con que Colombia debe tener alrededor de unas 5.300, 5.400 unidades de cuidado intensivo, de las cuales hoy ya tenemos libres por lo menos la mitad. Estamos hablando de alrededor, no sé, de unas 2.600. ¿Por qué? Porque las otras 2.600 están ocupadas en pacientes que regularmente van a una unidad de cuidado intensivo, o porque han tenido un incidente cardiovascular, o porque están en un postoperatorio, o porque han tenido algunas complicaciones en otro tipo de patologías. Pero sabemos que tenemos que ir acelerando también la capacidad y por eso también dijimos que en las próximas semanas el otro reto es convertir las unidades de cuidado intermedio en unidades de cuidado intensivo y eso nos llevaría por lo menos a tener ya más de 5.000 unidades de cuidado intensivo a disposición de esta situación.
También estamos adquiriendo ventiladores en el mercado mundial, que valga decirlo, no es fácil, porque estamos todos los países compitiendo por ventiladores. Hemos visto como, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, donde se está viendo esta situación tan crítica. Ellos tenían 7.000 ventiladores y están buscando 30.000 más en el mercado internacional. Entonces estamos todos disputándonos por esa tecnología, pero hemos logrado adquirir por lo menos unos 2.100 inicialmente. Ayer también con los Estados Unidos estaba buscando otros y así sucesivamente buscando cómo aumentar esas capacidades. Digo todo esto porque nuestra meta es aumentar por lo menos en un 200, 300% a lo largo de esta situación esa capacidad de respuesta. Y también tenemos que ir pensando en capacidades adicionales. Y allí es donde hemos llegado a Corferias, donde nosotros con Corferias, con la Secretaría de Salud de Bogotá, con la Alcaldía de Bogotá, estamos pensando llegar entre 2.000 y 3.000 camas adicionales. Estamos también habilitando el Hotel Tequendama para la atención también de personal de las fuerzas militares y otro tipo también de enfermos. Son cerca de 700 habitaciones con adecuación. Lo mismo también va a pasar en residencias. En el hospital militar estamos aumentando la capacidad. Hay otros hoteles que están trabajando con la red privada en la ciudad de Bogotá. Y básicamente el mensaje es que vamos a tener, gracias a la colaboración del sector hotelero, cerca de 8.000 habitaciones en todo el país que se van a poder habilitar también para eventualmente atender una contingencia mayor. Y valga decirlo, la Superintendencia de Salud ha venido liberando también infraestructura que estaba intervenida de casos como el de Saludcop, que se están entregando esas infraestructuras a la red de salud en los distintos departamentos para que tengamos mayor capacidad de respuesta. Yo creo que todo esto muestra que en la medida que vamos tomando decisiones, también seguimos aumentando capacidades y eso nos tiene que llevar a que Colombia esté cada vez mejor preparada. Yo le he dicho a mis compañeros de gobierno, en esto es preferible pecar por exceso que pecar por moderación. Todo lo que nosotros podamos desde ya ir habilitando como infraestructura para atender una contingencia, es mejor hacerlo que esperar a que tengamos alguna situación crítica. Señor presidente, colombianos que están siguiendo en este momento nuestra señal en el exterior de Candela Estéreo, en número superior a los 4.000, incluso están pensando qué va a pasar con nosotros. Está trabajando la Cancillería en este escenario. ¿Qué les podemos decir a estos colombianos, a esos connacionales que están medio varados, que están encartados y que no saben qué decisión se va a tomar por parte del gobierno o qué expectativa le podemos dar a conocer a ellos? William, aquí hay unas decisiones que para mí en lo personal han sido muy duras, porque en primer lugar, cuando empezamos a ver la situación de importación del virus, no solamente en Colombia, sino en otros lugares, nosotros primero empezamos con los controles de las personas que venían de otros países, después empezamos a aplicar las cuarentenas preventivas. Hubo muchas personas que las cumplieron y otros que intentaron pasárselas por la faja y los deportamos cuando no eran ciudadanos colombianos, o cuando eran ciudadanos colombianos les aplicamos sanciones, y nos estábamos dando cuenta con que no podíamos nosotros mantener una idea de que siguieran llegando nuestros connacionales de todo el mundo con un nivel tan bajo o un nivel moderado de cumplimiento. Necesitamos más drasticidad. Así lo mantuvimos un tiempo todavía más largo que otros países, hasta que finalmente dijimos, no, vamos a cerrar los vuelos internacionales al país por un periodo de 30 días y después aplicamos además el aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Yo sé que hay muchos colombianos que están, como se dice coloquialmente, varados en otros lugares. Hemos tratado de resolver muchas necesidades de los más vulnerables con recursos de la Cancillería y hemos nosotros mantenido la posibilidad de vuelos humanitarios. Y yo creo que sobre esa base, una vez nosotros vayamos cumpliendo este primer ciclo del aislamiento preventivo obligatorio nacional, buscar de qué manera, con un gran nivel de gradualidad, pero sobre todo con un gran nivel de exigencia en el cumplimiento de las cuarentenas, podemos permitir que algunos vayan regresando, pero de nuevo, tiene que ser con unos controles todavía más rigurosos y tiene que ser sobre la base de que haya un cumplimiento absoluto de esa cuarentena a la cual se tienen que someter. Hay algunos que han venido o que han solicitado porque ya tienen pruebas negativas, en fin, esos casos se están analizando. Pero yo lo dije públicamente, William, es quizás la decisión más dolorosa que me ha tocado tomar. Yo durante 14 años de mi vida viví por fuera de mi país,
teniendo ese gran amor por Colombia y conectado con el país, y me he puesto en los zapatos de muchos de ellos. Pero en este momento nos tocó tomar una decisión muy dura y tomarla en función de proteger a la gran mayoría de colombianos en un detrimento temporal de algunos de los compatriotas. Yo sé que muchos quizás no me lo irán a perdonar, pero yo espero que el país entienda cuál fue la razón de esa decisión. Nosotros somos música, somos entretenimiento, estamos pendientes de los conciertos, porque ha sido muy enfático en decir que por ahora conciertos no, que esto se demora. Sin embargo, en las últimas horas también hemos visto que hay artistas que ya están reprogramando giras para este año. El caso de Rafael en septiembre, bueno, Alejandro Sanz también en gira. ¿Cuándo podemos estimar que vamos a volver a tener conciertos y debemos creer en esta fecha? Yo no me atrevo a dar una fecha, para ser sincero, Mónica, porque no es Colombia, no es Iván Duque, es el mundo. En este momento nadie está en condiciones de atreverse a decir cuándo volvemos a los estadios, cuándo volvemos a estar en conciertos, porque realmente estamos ante un virus que se expande en la interacción social. Y tenemos que ser muy rigurosos y muy cautos en todas las decisiones. Ahora, lo que también tenemos que buscar es de manera inteligente cómo también logramos que la cultura no se nos funda. Y tenemos que buscar esquemas donde haya artistas que estén haciendo también conciertos desde sus casas, que podamos verlos en plataformas de streaming, que podamos inclusive en algunos casos pagar para poder ver esas presentaciones. Hay que reinventar también mucho esa oferta cultural. Y yo creo que ese es el reto también grande. Yo también añoro que podamos recuperar todas esas actividades sociales, que podamos volver a los teatros, que podamos volver a los conciertos, que podamos volver al fútbol. Pero en las circunstancias en las que está el mundo hoy, yo no me atrevo a decir cuándo vamos a estar en condiciones de retomar esas actividades masivamente. ¿Por qué? Porque este virus no se va a ir ni en un mes, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Y por eso la adaptación tiene que ser rápida, tiene que ser inteligente, pero también tiene que ser para quitarle velocidad de propagación, porque si no nos podríamos exponer a un rebrote exponencial del virus, y ese lujo no se lo puede dar en estas condiciones ningún país del mundo. Carito tiene unas preguntas finales para el señor presidente. Esa pregunta rapidita que acostumbra hacer, como cuando nos ha visitado en estudios. Yo me estaba preparando para eso, William. Bueno, presidente, preguntas rápidas con respuestas cortas, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta más difícil que le han hecho con respecto al COVID-19? Yo creo que la pregunta más difícil, Caro, es sobre los muertos. Porque en esto no podemos ser ingenuos, ni podemos dejar de hablar las cosas como son. Este es un virus que es letal para unos sectores de la población. Y tenemos todos que estar preparados a que haya personas que mueran producto de los ataques de este virus. Por eso todo el esfuerzo que hacemos de proteger a los mayores de 70 años, de proteger a los estudiantes y los niños para que no sean vectores de contagio, es importante. Pero yo tengo que decirlo, hay gente que se ha muerto y hay gente que se va a morir y hay gente que se va a seguir muriendo tristemente de esta enfermedad. Nuestro reto es minimizar esas muertes, salvar vidas, y eso solamente lo hacemos con esta gran colaboración colectiva. Presidente, la última persona que le haya sacado el mal genio. No, sabe que yo soy, como digo, yo a veces digo que tengo la mecha en algunas ocasiones corta y en algunas largas. Lo que pasa es que no es de mucha duración. Yo he logrado mantener siempre mi temperamento en un buen nivel. Me decía el otro día un ex profesor mío, que le hicimos un reconocimiento, decía que la palabra impertérrimo, una palabra bien compleja y quizás rebuscada, era aplicable. Decía, es que a usted nunca he visto que le saquen la chispa, que le saquen la piedra, y que usted logra inclusive en los momentos más difíciles mantener el temperamento en buen nivel. Pues yo trato de hacerlo porque es la única manera que uno se mantiene lúcido para enfrentar circunstancias como la que estamos viviendo. Presidente, una canción que tenga pegada en su cabeza.
le voy a contar, a mí me gusta escuchar música por las mañanas y esta mañana amanecí con una canción pegada que era la de Marta Sánchez y Carlos Baute de Colgando en tus manos. Entonces con esa amanecí hoy pegada y así la voy rotando día por día. A mí me gusta mucho la música, entonces logro pasar del rock al vallenato, del vallenato a otro género y siempre trato de que la música me acompañe, aún en los momentos más difíciles, cuando necesito, por ejemplo, tener mucha calma, también trato de tener algo de música clásica o de música de la que más me gusta, más relajada, para tener claridad mental. Presidente, usted también está en aislamiento. ¿Qué oficio de pronto le ha tocado hacer? Pues mire, yo debo decir que María Juliana y los niños me han apoyado mucho en estas circunstancias, pero también me ha tocado la labor de las tareas virtuales, que debo decir esa ha sido quizás de las labores más duras para los padres, porque terminan siendo las tareas casi que más duras que para los padres que para los hijos. Pero eso lo he disfrutado también con las niñas y con Matías, Luciana, con Eloísa, hasta cierto punto. Y también algo que hemos disfrutado en familia es el espacio de compartir de pronto en algunos momentos, de cocinar. Y más que tarea, yo creo decir que hay algo que para mí significa mucho. Y es que en medio de estas circunstancias donde todos los niños y todas las familias nos hacemos preguntas y todos tenemos seres queridos que quisiéramos abrazar y llamar y ver, y lo estamos haciendo virtualmente, también creo que hemos logrado sacar unos espacios como familia para reflexionar, para hablar, para hacernos preguntas y para ver cómo podemos ser solidarios con muchas personas. Y yo creo que eso de alguna manera también es la tarea más importante en la que estamos. Estamos en plena Semana Santa y yo creo que este tiene que seguir un espacio para estar en la fe, para realmente recogernos, para realmente pensar en las cosas que más importan en la vida. Y yo creo que esa es la tarea en la familia más importante en estas circunstancias. Presidente, por último, usted es un apasionado del fútbol. ¿A quién ha cogido fuera de lugar? ¿A quién le daría tiempo extra? ¿Y a quién le ha metido un gol? No, pues yo creo que ahora lo que tenemos, y yo voy a aprovechar para decir esto. Ayer estaba hablando con Carlos Cortés, nuestro jefe de prensa de la Casa de Nariño, que ha estado también trabajando muchísimo todos estos días. Aquí me acompaña también en esta mesa, está Hassan Nazar, el director de comunicaciones, Alejandro Salas, que es mi asesor. Y entonces ayer yo les decía que me acordaba de esa narración magistral de William Vinasco Che, en ese partido que fue Colombia-Alemania en el Mundial del 90, hace casi 30 años, y todos nos acordamos, William, cómo cantó ese gol. Y entonces yo vine esta mañana a pedirle a William Vinasco un favor. Le dije, William, en estos momentos donde todos tenemos algún grado de preocupación y de ansiedad, cuéntenos, William, ¿usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19 y cómo narraría usted ese gol que Colombia le tiene que meter al COVID-19? Entonces yo voy a devolver esa pregunta para que William aquí nos narre cómo meteríamos ese gol como país, William. Eso, vamos, Willy. Vamos. Procedente de China, intenta atacar el COVID con el número 19 en la espalda. Atención que está metiéndose en terreno de Colombia. Ataca por todas las puntas. Parece imparable el COVID. Atención que Colombia se está defendiendo por todas las puntas también. Con solidaridad, con unión. No hay abrazos, no hay besos, pero hay mucho deseo de ganar, de imponerse. Viene la selección Colombia de contraataque. Arrancan los colombianos. Los colombianos vienen, encuentran por dónde meterse. Viene el disparo al marco. Se defiende China con el coronavirus, pero no puede porque Colombia lo supera y le hace el gol. ¡Y no me diga más! Pero no, William, ese es un mensaje de alegría, para los colombianos. Qué lindo recuerdo, estaba usted muy chiquito, señor presidente, muy pequeñito. Cuando le narré a usted y a todos los colombianos ese inolvidable partido, ese 1-1 que hemos recordado incluso ahora que estamos en casa y que se ha difundido tanto por las redes, uno de los momentos donde Colombia se unió alrededor de su selección, y yo creo que vale la pena hacer un símil con lo que está sucediendo en este momento, y es unirnos todos, poner voluntad, disciplina,
creer que se puede hasta el último minuto, nunca perder las esperanzas. Nos hizo Livaski en esa oportunidad en el minuto 45 un gol cuando mejor había jugado de la selección Colombia. Pierre Y no sé de Littbarski, ¿no? dónde viene esa inspiración del pibe Valderrama, pase al bendito Fajardo, devuelve a Valderrama, abre en diagonal, entrega esa pelota a Rincón y se viene Rincón, Dios mío, encarando al arquero Bodoine, que le cierra todos los espacios pero le abre las piernas. Y viene Rincón, Dios es colombiano, viene el remate al marco, Dios mío, sí, 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 ¡gol! Y ese gol creo que puede ser la imagen de lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Unidos, fortalecidos, conscientes de la disciplina que debemos tener, del amor por los colombianos, porque sí podemos. Hemos tenido grandes retos en la historia, de todo tipo, profesionales, deportivos, económicos. Y creo, presidente, en esta charla, en estos minutos que nos ha regalado, es el momento de convocar a todos alrededor de ese sentido de colombiano. Es muy difícil encontrar en cualquier parte del mundo, para quienes hemos tenido la oportunidad de viajar con el fútbol particularmente, quienes se saluden como se saludan, quienes se abracen como se abracen, quienes se besan a toda hora. Nos encanta tocarnos, cogernos, sentirnos, pues vamos a hacer un alto en el camino. Va a cambiar la historia de Colombia y vamos a pensar en ser mejores a partir de un país disciplinado, presidente. No sabe cómo le agradezco el que me haya invitado a cantarle un gol en contra del coronavirus y que ojalá Colombia logre superar, como lo está haciendo China en este momento, uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, querido presidente. Pues yo creo, William, que de verdad que es muy motivante escucharte a ti transmitir esa alegría, porque tú nos has acompañado como colombianos en momentos muy especiales, muy importantes. Yo quiero agradecer esta invitación una vez más a Candela, agradecer esa narración que nos llena a todos de entusiasmo y decir que sí, acá tenemos que salir todos unidos y fortalecidos y pensando en la construcción de un país mejor. En este momento unidos para enfrentar el coronavirus y después unidos para recuperar a Colombia de los estragos sociales y económicos del coronavirus. Aquí seguimos con ese propósito. Y le iba a contar una cosa con un poco de sentido del humor. Como aquí las jornadas para enfrentar el coronavirus son tan intensas en la casa de Nariño, el otro día me preguntó mi hija Luciana, me dijo, papá, ¿a qué horas llegas? Y yo le dije que yo ahora estoy con horario William Vinasco Che. La hora no me esperen en la casa, porque aquí estamos llegando muy, muy tarde. Pero todas esas frases... Qué linda pregunta, pero sobre todo la respuesta muy oportuna que hace alusión a esa frase que se nos metió en el corazón de los colombianos, pero que básicamente era acompañarnos a todos en ese momento en cual nos emocionábamos con las actuaciones de la Selección Colombia. Para Eloísa también, para María Juliana, para toda su familia, pero sobre todo para usted, señor presidente, que ese ser todopoderoso que todos recordamos, sobre todo en los momentos difíciles como en este, lo ilumine y lo bendiga. Y todas las decisiones que tome para beneficio de este país que sufre, como el mundo entero, momentos tan difíciles, pues sean en beneficio de este grupo de colombianos que en usted ve esperanza, ve ilusión y ve la posibilidad de que de este partido salgamos bien y lo ganemos. Tenemos que salir adelante, William, y yo cierro agradeciendo este espacio generoso también, invitando a las familias colombianas que en la fe no dejen de rezar todos los días por nuestro país, de que nosotros nos consagremos al Sagrado Corazón de Jesús, que nos consagremos al Inmaculado Corazón de nuestra Virgen de Chiquinquirá, para que nos acompañe. Quienes no tengan esas manifestaciones de fe, que nos acompañen también en la espiritualidad. Pero aquí, de este proceso, tenemos que salir siendo un país mejor y vamos a darlo siempre todo por Colombia. Muchísimas gracias, William, querido. Muchísimas gracias, Carito, Mónica. Mi saludo también a todo el equipo de producción. Diga, Mónica. Si me permite, bueno, me agrada mucho y me llena de gozo cada tarde que lo escucho a usted cuando comienza la transmisión, que hace una oración, le pide a Dios. Estamos en Semana Santa, yo debo confesarle, esta mañana estaba orando y leí una palabra y recordé que íbamos a estar conversando con usted. Uno todos los días no habla con el presidente de la República y entendí que debía decírsela. La voy a hacer en este momento. Tal vez para muchas personas el tema es indiferente, pero yo sé que usted lo va a atesorar en el corazón, presidente. ¿Quiere que se la comparta en este momento? Claro, Mónica, muchas gracias. Dice, el Dios de Israel habló, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios será como luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece, presidente, para que brote la hierba
en la tierra. Esto es para usted, presidente, con todo el Mónica, amor y es de muchas parte del de gracias. arriba. Yo le pido el favor que me la haga llegar por el chat para tenerla aquí a la mano. Muchas gracias y bueno, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Un saludo muy especial. He disfrutado mucho este espacio. Gracias, William, querido, y a toda la audiencia de Candela, mis mejores deseos.